A subir al estrado a los doctores Jorge Alejandro Amaya y Antonio María Hernández. El doctor Antonio María Hernández nos va a brindar la conferencia de cierre de este encuentro y ha titulado su intervención a 30 años de la reforma constitucional. Presenta el doctor Antonio María Hernández, el doctor Jorge Alejandro Amaya, presidente del Instituto para el Desarrollo Constitucional y director para Latinoamérica de los programas jurídicos de la Universidad de Bolonia. Adelante. Bueno, nuevamente buenas tardes para todos, para todas. Estamos llegando al final de esta jornada tan intensa, realmente, que hemos vivido, tan fructífera, tan, yo diría, no solamente de rememorar cuestiones históricas, cuestiones de enorme trascendencia política e institucional, sino también sumamente emotiva. Y debo hacerles una confesión antes de presentar a este distinguido jurista y amigo que nos acompaña, que nos ha hecho también la deferencia de venir aquí hasta San Rafael. Y la confesión que quiero hacerles es que, como ustedes imaginarán, el profesor Mezzetti y yo somos constitucionalistas de hace 40 años. Y la verdad que ejercimos algo que nos ha costado mucho, que es la autorrestricción. Ninguno de los dos participó de ningún panel ni dijo qué pensábamos de la reforma del 94. Y la verdad y la confesión que quiero hacerles es que me salía de la vaina. En un momento determinado me salía de la vaina por tres razones esenciales que quiero compartir con ustedes. Primero, porque fui candidato a convencional constituyente, por las minorías políticas, como llamaba yo en su momento. Por lo tanto, participé del proceso político, lógicamente, de lo que fue finalmente la Constitución del 94. Luego me pasé los 3 meses en Santa Fe como asesor de bloque, por lo tanto viví intensamente desde el asesoramiento, lógicamente, lo que fue la reforma constitucional del 94. Segundo, porque me dedico al derecho constitucional hace 40 años. Y tercero, desde la visión profesional, porque fui el abogado que llevó adelante el caso Romero Félix y el caso Alzogaray y otros, por el cual cuestionamos el artículo 157 del reglamento de la Convención Constituyente, que establecía una cláusula que los partidos mayoritarios, a través del Pacto de Olivos, pudieron cerrar el núcleo de coincidencias básicas, justamente, que fue lo que se conoció como la cláusula cerrojo, que establecía un sistema de votación por todo o nada, lógicamente, y que no solamente impusieron a sus convencionales, sino a todos los convencionales. Por lo tanto, ese caso, que es un leading case que se sigue estudiando en las facultades de Derecho, no es un tema autorreferencial, sino ha cambiado desde aquella vez la perspectiva de la legitimación activa de los legisladores para el cuestionamiento de los procesos de formación y sanción de las leyes y esencialmente la perspectiva de la judicialización de los interna corporis acta, justamente. Así que la verdad que para mí yo estaba seguro que primero los homenajeados serán quienes están aquí, los convencionales constituyentes. El convencional constituyente que hoy está a mi lado y quienes precedieron el uso de la palabra. Y que estábamos seguros con el profesor Mezzetti que había muchos grandes profesores, jueces y, lógicamente, abogados de ejercicio que iban a tener una visión mucho más enriquecedora de lo que nosotros
podíamos obviamente aportar en este momento. Pero la verdad que debo confesar, y por eso quiero salir de esta comisión, que me encantó todo y me hubiera quedado debatiendo muchísimas cuestiones de esta temática. Y ahora a lo importante. Y lo importante, de alguna manera, es que hoy nos acompaña con la conferencia de cierre, así como la conferencia de apertura la hizo Rodolfo Barra, convencional constituyente por el justicialismo. Hoy el cierre lo hace Antonio María Hernández, un convencional constituyente por el radicalismo. Los dos grandes partidos que justamente posibilitaron el consenso de la reforma. Antonio María Hernández es, para muchos o para la mayoría de ustedes, no necesita presentación. Es profesor titular de Derecho Constitucional, municipal y público de la Universidad Nacional de Córdoba, es profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, fue convencional constituyente, fue candidato a vicepresidente de la Nación, fue presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, ha sido convencional en los 3 estamentos, municipal, provincial y obviamente nacional, y es un enorme jurista reconocido en toda Latinoamérica y Europa. Antonio, además, es una persona que goza de una particularidad, es un enorme orador, es una persona que sabe como buen docente transmitir las ideas, obviamente con ese vocabulario que los buenos docentes lo hacen. Pero además quiero tomarme una sola referencia, más allá de la presentación formal de Antonio María, para recordar además a un maestro mío, y yo creo que este concepto, que alguna vez creo que lo he dicho, aplica a Antonio. Es decir, yo recuerdo cuando yo tuve 2 grandes maestros en mi vida, un maestro académico y un maestro profesional, diría yo. Mi maestro académico fue, como yo lo reconozco, Germán Vidal Campos, el cual he aprendido muchísimo, sobre todo perseverar y tratar de permanentemente criticarse y cuestionarse en torno a la humildad. Era una de las personas más humildes que yo he conocido, como suelen ser los grandes maestros. Y el segundo, un gran maestro profesional, que fue Julio Allanarte, 2 veces ministro de la Corte Suprema, ministro de Justicia, también de la Nación. Y cuando yo era estudiante de Derecho en la UBA, tenía un curso al mediodía, y Ollanarte se iba siempre a almorzar a su casa. Él estaba en la profesión en ese momento, vivía en Palermo Chico, en la calle Centeno, pasaba con la UBA y me dejaba a mí a ese curso, ¿no? Yo tenía 20 años, 21 años. Y siempre me venía tomando examen. ¿Qué estás estudiando? Obligaciones. ¿Qué materia fácil? ¿Qué materia fácil? Obligaciones. No creo que sea una materia fácil, ¿cierto? ¿Qué estás estudiando? Derecho administrativo. ¿Qué materia fácil? Y siempre me iba preguntando. La verdad que yo sufría realmente terrible. Ese trayecto del estudio a la Universidad de Buenos Aires, que no demandaba más de 15 minutos, era una tortura realmente para mí. Y un día Julio me dice, ahora pregúntame vos. ¿Qué le podía preguntar un chico de 21, 22, no recuerdo, 20 años, 21 años, en ese momento, a un grande de la política, grande jurista, obviamente? Y entonces quise buscar una pregunta complicada, como cuando uno dice, para hacerle ver que por ahí, y le digo, Julio, ¿cuál fue el principal error profesional que usted ha tenido, o el dilema profesional que usted ha tenido? No me contestó. Llegamos a la Facultad de Derecho y dije, me echaron del estudio, directamente ya no estoy más. Y le digo, discúlpeme si fue inoportuno. No, muy buena pregunta. Lo que pasa es que me quedé pensando. Mi gran dilema fue cómo manejar el jurista y el político. Esto a raíz justamente de lo que decía Marcelo López Alfonsín respecto de Alberto Spota, justamente un hombre que también ha navegado entre lo jurídico y lo político. Y han encontrado un equilibrio. Y justamente Antonio creo que tiene ese equilibrio entre lo político y lo jurídico. Muy difícil, obviamente, de poder asimilar, de poder implementar, de poder obviamente, reflexionar cuando uno da una opinión. Pero claramente
yo veo muchas veces en Antonio aquel maestro que fue justamente Julio Llanarte. Así que rindo a mi maestro y rindo a vos, querido amigo, querido maestro, y te vamos a escuchar con mucha atención. Saben que estoy muy emocionado. En la vida he tenido convicciones, pero he tenido mucha suerte y la agradezco. Tengo amigos como Jorge Alejandro Amaya. Comprenderán ustedes su enorme generosidad. Me ha brindado una muy alta distinción que es cerrar este congreso. Vengo recorriendo parte de la Argentina por los 30 años de la Reforma. Ningún congreso ha sido más importante y significativo que este. Hemos estado presentes 6 convencionales constituyentes de la Nación. La cifra solo fue superada por el acto central de homenaje que tuvimos en agosto en la ciudad de Santa Fe, al conmemorar exactamente los 30 años. Pero déjenme decir algo que para mí es una obligación. No se trata solo de un destacado constitucionalista o de un buen amigo, que ya son calidades muy importantes. La capacidad de organización y de promotor cultural que ha demostrado a lo largo de los años Jorge Alejandro Amaya me parece admirable, absolutamente fuera de lo común y esencial para un país que es la 8ª geografía del mundo, pero que es prácticamente insular por temas que no voy a considerar en este momento. Así que yo le rindo mi homenaje en nombre del derecho argentino y no puedo dejar de expresar también mi más profundo reconocimiento porque todos ustedes saben que el 50% de nosotros tiene una raíz en Italia. No puedo dejar de referirme a Luca Mesetti. Fíjense lo que significa la posibilidad de que nosotros vayamos a la primera universidad de Occidente, a la Universidad de Bolonia, a Italia, la cuna de la cultura, del derecho romano, del arte y de la belleza por siempre. Muchas gracias, Luca Mesetti. Querida Patricia, también estoy muy impresionado por tu calidad, por tu generosidad, por la organización impecable. Desde el asado que yo considero inolvidable de anoche en su calidad, hasta lo que han sido estos paneles, donde permítanme felicitar a los distintos expositores. Ha sido para mí un verdadero placer intelectual y espiritual haber participado de esta reunión. Tengo mis palabras también para la representación realmente ilustre que ha tenido esta ciudad. Saben que quiero a Mendoza, pero ¿cómo no decir
lo que fueron las palabras en nombre de la abogacía de la vicepresidenta del colegio, y cómo no evocar a la voz de Mendoza en el Senado de la Nación Argentina, Ernesto Sanz, que habló con la calidad de siempre y con la precisión que nosotros le conocemos, en este caso, sobre temas constitucionales. Me toca hacer una síntesis, necesariamente tengo que ser breve. Lo que voy a exponer es la valoración de la reforma constitucional de 1994 y es lo que acabo de escribir y publicar hace muy poco tiempo, de tal manera que ustedes comprenderán que solo tengo que hacer una referencia breve a qué temas. En primer lugar, la legitimidad de la reforma. En segundo lugar, sus ideas fuerza. En tercer lugar, un tema clave, el diseño constitucional. Inmediatamente después, porque voy a tratar de unir los conceptos, lo que ocurrió luego de la reforma del 94 en estos 30 años transcurridos. Voy a hacer una valoración luego de la reforma, la sintetizo en una sola palabra, la modernización de nuestro derecho público, y después tengo que hablar de un capítulo donde he escuchado referencias, pero es un tema que necesariamente debo profundizar. Un capítulo gravísimo que me preocupa desde hace muchos años es el de los incumplimientos constitucionales y finalmente haré alguna muy breve propuesta. ¿Por qué la legitimidad? Porque es el valor más importante político y jurídico que tiene una constitución o una reforma constitucional, tal como lo enseñó Linares Quintana. Observen la historia constitucional argentina. Solo lo que fue fruto de grandes acuerdos políticos y sociales fue lo que conformó nuestro orden constitucional. Si no hubiera sido por la figura gigantesca de Justo José de Urquiza, que derrota a Rosas y que cumple el Pacto Federal de 1831 y que convoca a los gobernadores al Acuerdo de San Nicolás, nosotros no hubiéramos tenido la Constitución originaria. En momentos sumamente difíciles, posiblemente una de las décadas más complejas de toda la historia argentina, por si faltara algo se produce la secesión de la poderosísima provincia de Buenos Aires, ausente en Santa Fe. En ese momento tan grave para la historia argentina, Justo José de Urquiza, prócer no debidamente reconocido, derrota al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Mitre. Nos vamos a otro enorme acuerdo político, el Pacto de San José de Flores, y se produce algo que necesariamente tengo que explicar acá. La reforma de 1860, importantísima, porque es la segunda hecha por consenso, pero claro, cede ante la primera que ya voy a explicar, que es la gran reforma de 1994. ¿Por qué es la segunda en importancia? Porque se trata de aproximadamente 25 normas constitucionales. ¿Cuál es el tema central? Es la cuestión federal. ¿Qué hay detrás? Una de las polémicas más impresionantes de los dos cerebros más poderosos del siglo XIX, que fueron Alberdi y Sarmiento, polémica. No fue debate, fue polémica, y que rompió la relación de ellos para siempre. El problema no podía tener solución porque uno era un conservador centralista, ese es Alberdi,
y frente a ello la personalidad desbordante del mayor cerebro que produjo la América, que fue evidentemente Sarmiento, que cuando llega a los Estados Unidos se convierte en federal al ver la fuerza extraordinaria de esa joven democracia igualitaria naciente. De tal manera que chocan por la cuestión federal. Imagínense el texto de 1853, que no es debidamente considerado ni analizado. Cada provincia solo podía tener una constitución si la aprobaba el Congreso de la Nación. El juicio político a un gobernador tenía que ser hecho por el Congreso de la Nación. Y por si faltara algo, en medio de este disparate, por si faltara algo, un conflicto interno entre las provincias, entre los poderes de una provincia, no lo resolvía el Tribunal Superior, sino la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De tal manera que ustedes comprenderán que la reforma de 1860 es de enorme importancia. ¿Para qué les voy a explicar el artículo 3, por ejemplo? El artículo 3 estaba secesionada Buenos Aires y decían que la capital era la ciudad de Buenos Aires. Se establece el mismo principio del artículo 13. O sea, para la capital federal hace falta una ley del Congreso y la conformidad de la o las provincias respectivas. Lo mismo que el principio del artículo 13 para la creación de nuevas provincias. Para no detenerme en el tema de las modificaciones del artículo 6 de la intervención federal, o lo que significan otras reformas importantísimas. En conclusión, es la segunda reforma constitucional, también fruto de consenso. Y la primera, y es lo primero que hay que entender, es la de 1994. ¿Por qué? Porque es la que tiene mayor legitimidad democrática. Ya hubo exposiciones que se han referido a esto. Plena vigencia de las libertades públicas, a diferencia de muchos otros momentos de nuestra historia. Además de esto, fíjense que son 19 bloques políticos, son 305 convencionales, 2 se retiran, una convencional nunca se hizo presente, 302 convencionales juran la ley suprema de la nación. Hay que analizar en debate en detalle la calidad de los debates y para eso hay que ver los 8 tomos de la obra de la Convención Nacional Constituyente, publicado en 1997 por el Ministerio de Justicia de la Nación. De esa manera, viendo los debates en las comisiones y en las sesiones plenarias, uno puede tener una idea de lo que fue la reforma constitucional de 1994. Les debo decir que para analizar una reforma hay que tener presente las 3 etapas que tiene una reforma. Primero, lo preconstituyente, esencialmente a cargo del Congreso. No me detengo en el debate sobre la interpretación de los 2/3 que deben ser de la totalidad de los miembros de la Cámara. O sea, ya la Constitución signa al consenso como única posibilidad para una reforma constitucional. Luego de eso viene el momento más importante, es la Convención Constituyente electa por el pueblo, y en el caso este hacía falta una mayoría absoluta de miembros, de tal manera que necesariamente tenía que haber acuerdo de varios partidos políticos. La tercera etapa es lo que se llama la etapa post-constituyente, destinada esencialmente a los operadores de la Constitución. En primer lugar, el Congreso, también el Poder Judicial, el resto de la sociedad, que en definitiva, como dice Heller, tiene que aceptar, me refiero al pueblo, lo que los constituyentes han ofrecido como ley suprema de la nación. El tema del consenso para mí es absolutamente clave, se lo ve con mucha claridad en la etapa preconstituyente, me detengo solo en detalles, lo viví muy intensamente, era vicepresidente del bloque de diputados nacionales del radicalismo, fui el miembro informante,
de la ley 24.309, integré la comisión de juristas del Acuerdo de Olivos. Hay 3 fechas que tener presente: 4 de noviembre de 1993, 14 de noviembre de 1993 y 13 de diciembre de ese año. 4 de noviembre, reunión en la casa de Dante Caputo de Menem y Alfonsín, que acuerdan avanzar en lo que después se llamó el Acuerdo de Olivos. El 14 de noviembre, esto fue exhibido hace muy poco tiempo, en una reunión que nosotros tuvimos donde Carlos Corach muestra los 4 puntos que se habían acordado, empezando por el equilibrio del poder, por la independencia del poder judicial, etc. Los 2 o 3 páginas con esos 4 puntos que se habían acordado, eso se presenta el 14 de noviembre. Pero lo más importante es lo que ocurre entre el 14 de noviembre y el 13 de diciembre. ¿Por qué? Porque ahí trabaja la Comisión de Juristas del Acuerdo de Olivos. Es decir, es un consenso que se va logrando de manera progresiva y, como ustedes comprenderán, la obra constitucional ha sido una obra colectiva esencialmente originada en estos acuerdos entre el peronismo y el radicalismo. Esto va a posibilitar la sanción de la ley declaratoria de la necesidad de la reforma, pero acá hay que tener presente, se lo mencionó muy bien, no tengo tiempo de detenerme, artículo 2 de la ley, núcleo de coincidencias básicas, artículo 3, los temas abiertos para el debate, empezando por el tema de derechos humanos, siguiendo por las cuestiones del federalismo argentino. Lo que tengo que decir, ya vamos a ver por qué es la reforma más importante de la historia, pero lo que tengo que decir ahora es que la reforma más consensuada de la historia, porque una convención tan numerosa no impidió que por lo menos 3, posiblemente 4 normas hayan sido votadas por unanimidad de todos los miembros de la convención. El artículo 36 mencionado, la cláusula de los pueblos originarios, la disposición transitoria primera sobre los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, cláusula propuesta por el presidente de la Convención, Eduardo Menem, y hay alguna otra cláusula más también votada por unanimidad y referida a cuestiones electorales. Así que, en definitiva, esto nunca había ocurrido en la historia argentina. Este es el valor más importante que tiene la reforma, ustedes ya lo saben. Jean-Jacques Rousseau dijo que hacen falta dioses para redactar leyes. Imagínense para redactar constituciones. Y nosotros no éramos dioses, nosotros éramos hombres. No hay una obra perfecta, pero lo que más se acerca a ello es esencialmente aquello que es fruto de la legitimidad democrática y mucho más con lo que ha ocurrido en la historia argentina. Muy pocas veces nos pusimos de acuerdo, posiblemente porque, como lo dijo Joaquín B. González al enumerar la ley de la discordia interna que otros popularizaron como la ley del odio, él lo decía: nosotros no nos amamos porque no nos comprendemos y no nos comprendemos porque no nos amamos. Esa era la cita que hacía Joaquín B. González. No pudimos ejercitar, salvo en muy pocos momentos, la fase superior de la política, que es la fase arquitectónica y que tiene como punto culminante la política constitucional. Por eso tan pocas reformas, por eso tantas violaciones constitucionales. Pero sí fuimos expertos en política agonal. Sabemos lo que ha sido el odio y la violencia y la venganza entre los argentinos. Sabemos lo que significan las trampas electorales, las reelecciones indefinidas y una violación sistemática de principios constitucionales. Así que
en este contexto hay que entender la gran reforma constitucional de 1994. ¿Cuáles fueron las ideas fuerzas? Yo señalé 6 en el marco de la convención y después agregué una séptima. La primera de las ideas fuerzas, y la voy a analizar rápidamente con el diseño constitucional y con la práctica institucional posterior. La primera idea fuerza fue profundizar la filosofía personalista y humanista de la Constitución, y esto lo hicimos como diseño incorporando un nuevo capítulo de derechos y garantías de extraordinaria importancia. Fue mencionado rápidamente, pero necesito hacerlo de nuevo. Artículo 36. Déjenme decir que no hablan de la última parte, ¿no?, de la cual fui miembro informante. Elevar a delito constitucional el enriquecimiento ilícito en la función pública. Ordenar al Congreso la sanción de una ley de ética pública. Ya sabemos que todo esto está absolutamente incumplido. Artículo 37, derechos electorales, derechos de las mujeres. Artículo 38, los partidos políticos, elementos fundamentales de la democracia. Artículos 39 y 40, tránsito de democracia representativa a democracia participativa. Artículo 41, obviamente la cláusula ambiental. Artículo 42, derechos de usuarios y consumidores. Y artículo 43, lo escuché toda la mañana. Y se olvidan de la cuarta garantía. No es solamente amparo, habeas corpus y habeas data, no. La cuarta garantía tuve el honor de incorporarla personalmente. Secreto de las fuentes de información periodística, que es absolutamente clave para el periodismo de investigación. Y si no tenés periodismo de investigación con estas garantías, no tenés lucha contra la corrupción, especialmente aquí en la Argentina, donde todos nosotros sabemos que las denuncias de corrupción son denuncias del periodismo. Pero el tema no termina ahí. Como no podíamos tocar los 35 primeros artículos ni el preámbulo, incorporamos en la parte orgánica de la Constitución el inciso 22 del artículo 75, muy desarrollado acá, o sea, un salto cualitativo extraordinario, porque hay 3 etapas del constitucionalismo. Constitucionalismo clásico o liberal, constitucionalismo social y el constitucionalismo de la internacionalización de los derechos humanos. Argentina pasa a la última etapa, la más avanzada del derecho constitucional comparado mundial a consecuencia de la reforma. Y además de esto es muy importante precisarlo porque se habló acá de igualdad, no hay que olvidar nunca el inciso 23 del artículo 75, o sea, las medidas de acción positiva que tiene que llevar adelante el Congreso para beneficiar a los grupos desventajados. Segunda idea fuerza. Inconcebible la afirmación de Gargarella. Realmente se ve que no conoce este tema de la reforma constitucional. Dice que la reforma no se trató lo vinculado a derecho constitucional del poder. El resto de las 6 ideas fuerzas que voy a explicar, y solamente voy a mencionar algo del diseño porque no tengo tiempo, están destinados todo a derecho constitucional del poder. Y ya vamos a ver que son 3 ideas fuerzas con respecto al primer título de la segunda parte de la Constitución del Gobierno Federal y 3 ideas fuerzas que yo las coloco ya en relación al segundo título de la segunda parte de la Constitución, o sea, de los gobiernos de provincia. Segunda idea fuerza. La primera, y para colmo escuché a un ex constituyente que dijo que no se había fortalecido al Congreso. Por lejos lo que afirmo fue que la primera idea fuerza fue fortalecer al Congreso de la Nación. Fíjense, lo voy a tener que leer para ser muy preciso en la contestación. Primero, ampliación del periodo ordinario de sesiones. ¿Saben en cuánto? En 4 meses. Cualquiera que conozca algo de tarea legislativa sabe la enorme importancia que tuvo esta reforma constitucional.
Imagínense un presidente de la República que durante 5 meses nomás tenía Congreso y en el resto del tiempo obviamente gobernaba por decreto, que es la gran tragedia argentina que ya también voy a explicar. Así que imagínense esta primera medida para que vean lo que significa fortalecer el Congreso. En segundo lugar, elección directa de los senadores. Bueno, imagínense, lo habían hecho hace muchas décadas, ya antes. Los Estados Unidos, era absolutamente indiscutible que nosotros no podíamos seguir con una elección indirecta. Para colmo, también he escuchado a alguien hablar de colegio electoral, es decir, pretender un sistema decimonónico, ultraconservador, en que no se confía en la capacidad del pueblo para elegir a los representantes, senadores, presidente o vicepresidente. Así que, en definitiva, todo esto fortaleció incuestionablemente al Congreso y al Senado. Nuevo procedimiento para la sanción de las leyes, creación de órganos de control, todos en directa relación con el Congreso. O sea, el Auditoría General de la Nación, Defensoría del Pueblo. Después, necesidad de reglamentación de los decretos de necesidad de urgencia y de legislación delegada por parte del Congreso. Sobre esto me voy a detener en particular. Primero señalo las 8 medidas. Asignación de mayores atribuciones en la declaración de las intervenciones federales a las provincias. Antes se hacían por decreto, como ustedes lo saben, 2/3 de casos, 170 intervenciones federales. Y después, nada menos que darle la competencia al Congreso para cesar en su mandato, en moción de censura, al jefe de gabinete de ministros, que es el más importante de los ministros. Finalmente, se da una competencia de tipo constituyente al Congreso porque puede darle jerarquía constitucional a tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, bajo ningún punto de vista se puede sostener que no fue una idea fuerza la de fortalecer el Congreso. En segundo lugar, el diseño tiene 8 medidas concretas. Como acá no tengo tiempo, solo voy a hacer algunas referencias y me voy a detener particularmente en el tema de decretos de necesidad y urgencia porque tiene enorme actualidad. Para el que quiera conocer bien el debate constituyente, sugiero el libro Decretos de necesidad y urgencia de un ex convencional constituyente, Miguel Ortiz Pellegrini. Con lujo de detalles hace referencia a los debates en las comisiones y en la comisión redactora y en las sesiones plenarias. Así que, en definitiva, no hay que ser un gran jurista para interpretar lo que dice. En primer lugar, lo hemos hecho hace muy poco, apenas se lanzó el decreto 70, absolutamente inconcebible del actual presidente, 366 artículos en un decreto de necesidad y urgencia con modificación incluso hasta de un código de fondo. Es decir, algo absolutamente inconcebible que obviamente es una verdadera aberración bajo el punto de vista constitucional. Así que, en definitiva, es muy claro lo que dice el artículo 99, inciso 3. Se trata simplemente de interpretar lo que dicen las normas. Pero si alguien tiene dudas porque cree que la norma no es clara, yo le sugiero algo elemental. Hay que ver el espíritu del debate. Y en particular en este libro cito la palabra del presidente del bloque de convencionales constituyentes, que fue Raúl Alfonsín, de enorme protagonismo en la Convención Constituyente, donde no deja ninguna duda cuando vos tenés alguna duda en la interpretación sobre si esta facultad le corresponde al Congreso o al Poder Ejecutivo. Así que no hay ninguna duda de ningún tipo, y ahora voy a la afirmación, y de paso lo digo para la gente que tampoco conoce. Los decretos de necesidad y urgencia vienen desde el fondo de la historia argentina. El tema llega a la consideración porque ya estaban admitidos por la jurisprudencia de la Corte en el caso Peralta en 1990, de tal manera que para limitarlos, esencialmente el radicalismo lleva adelante el debate. No pudimos lograr todos los objetivos,
Por ejemplo, como diputado de la Nación, había presentado yo el 19 de diciembre de 1991 mi primer proyecto como diputado de la Nación. Un proyecto que decía: artículo primero, declárase la nulidad de todo decreto de necesidad de urgencia. Artículo segundo, si en el plazo de 90 días no es ratificado por ambas cámaras el decreto de necesidad de urgencia, queda como nulo. O sea que, en definitiva, nosotros teníamos una idea clara de lo que había que hacer en esta materia. En algunos no logramos colocar ese plazo, pero de todas maneras, de la redacción más luego de los debates, el tema resulta suficientemente claro para entender qué pasó. Y acá viene un problema que es el que ya comprenden que voy a desarrollar después, el incumplimiento, pero me viene muy bien decretos de necesidad de urgencia. Bochornosa la actitud de los presidentes que dictaron decretos de necesidad de urgencia, prácticamente todos. Pero mucho más grave es la actitud del Congreso de la Nación. Ese es un tema que merece muchísimo análisis. ¿Por qué? Porque la Constitución preveía aproximadamente la sanción de 25 leyes reglamentarias que acá están enunciadas una por una. Es decir, el Congreso de la Nación, a 30 años de la reforma, nos debe la sanción de 25 leyes reglamentarias. Antes de ayer he publicado un artículo en La Nación que ellos titularon "Un genuino federalismo para superar nuestras asimetrías", y que yo había titulado "Cumplir la Constitución Nacional y sancionar de inmediato, obviamente, la ley regulatoria de lo que significa la coparticipación impositiva". ¿Por qué? Porque todos nosotros sabemos cuál es la situación de asfixia económica que viven todas las provincias y todos los municipios. Y obviamente en el artículo explico, frente a lo que dice la mayoría de los economistas argentinos que ni siquiera leen la Constitución Nacional y sin embargo opinan. Le tuve que contestar a Espert, después a La Spina. Entonces dicen, claro, no puede haber sanción de ley, convenio de coparticipación, hace falta unanimidad. Claro, encontré en el momento en que se vota en particular el 75, inciso 2 de coparticipación impositiva, las preguntas que hacen Cristina Guzmán, Harvey de Corrientes, que ya murió, y Alberto Natale, que ya también murió, le hacen a Rubén Marín, presidente de la comisión y miembro informante. Rubén Marín textualmente dice esto: jamás, nunca, ningún convencional mencionó la palabra unanimidad. En la historia argentina jamás se ha utilizado la unanimidad en todos los sistemas de coparticipación impositiva. Además de esto, yo agrego otros argumentos de teoría, la diferencia entre federación y confederación. Es decir, esto es lo que ocurre en la Argentina. Violación sistemática de la Constitución, y agrego ahora otro tema muy importante que no puede faltar para la consideración. El desconocimiento de la Constitución Nacional. Estoy dando datos de la tercera encuesta de cultura constitucional que presenté en el Colegio de Abogados de Buenos Aires el año pasado, el 15 de diciembre, alcanza el 73% de los entrevistados. Es decir, hay que entender bien lo que pasa en la Argentina. Absoluto desprecio por la Constitución Nacional por parte de elevados funcionarios del Estado, diputados, senadores, ministros, y además profundo desconocimiento de la Constitución Nacional. Así que, en definitiva, de esta manera contesto a lo que dicen o desconocían cuál fue el diseño constitucional en esta materia. ¿Cuál fue el diseño constitucional en el tema de atenuar el hiperpresidencialismo? 8 medidas. Mencionaron bien la primera que menciono: crear la ciudad autónoma de Buenos Aires. Solo alguien que no conozca la realidad puede desconocer el inmenso poder que le quitamos al presidente de la República. Segunda medida que tomamos: crear el Consejo de la Magistratura. Ustedes recuerden cómo se designaban los jueces antes de la reforma del 94.
Y así podría continuar sucesivamente, pero no tengo tiempo. Voy ahora a la otra idea fuerza, asegurar la independencia del Poder Judicial. 4 instrumentos muy importantes, podrían ser 5, como medidas de diseño constitucional. Crear el Consejo, crear el Jurado de Enjuiciamiento, crear el Ministerio Público Fiscal, establecer audiencia pública con 2/3 de votos para designar a los miembros de la Corte Suprema y creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué lo menciono? Porque sigue siendo una vergüenza que nosotros, los pobres del interior, tengamos que seguir pagando la justicia civil, comercial, penal de Buenos Aires cuando tiene que inmediatamente ser transferida a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la ciudad más rica de la Argentina. Pero esto es lo que caracteriza a la Argentina: el país del statu quo, el país conservador, el país que viola sistemáticamente la Constitución, que tiene un muy claro proyecto de gobierno que está en la Constitución. 4ª idea fuerza, ya el tema del federalismo fue expuesto acá. 5ª idea fuerza, sin lugar a dudas, el reconocimiento del gran principio de la autonomía municipal. ¿Cómo será que somos violadores de la Constitución, que esta provincia espléndida todavía tiene un texto que no reconoce la autonomía municipal? Algo verdaderamente vergonzoso. Lo mismo que la provincia de Buenos Aires o la provincia de Santa Fe, imagínense, fue la primera que reconoció la autonomía municipal en la Constitución de 1921 y las primeras cartas orgánicas municipales fueron en 1933 las de Rosario y Santa Fe. Y resulta que hoy ni siquiera puede tener una carta orgánica municipal. Sí. Esta es la situación real de la Argentina. ¿Cuáles son la 6ª idea fuerza? Crear la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué ha pasado en el diseño? Muy grave la violación constitucional. ¿Por qué? Porque la autonomía está obviamente restringida. Lo expliqué con el tema de la transferencia de la justicia nacional, pero además están otros registros. Después habría que debatir otras cuestiones. Es decir, esta es la situación que tenemos. Así que les podría seguir contando lo último que hizo el presidente Fernández. Con un decreto de necesidad de urgencia 735 tomó los fondos de la coparticipación de la Cava y los trasladó a la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que pasa institucionalmente en la Argentina. La 7ª idea fuerza es profundizar la integración de 2 tipos: regional, artículo 124, posibilidad de creación de regiones para el desarrollo económico y social, y por el otro lado, la integración supranacional, inciso 24 del artículo 75. Así que, en definitiva, ahí están las 7 ideas fuerzas, ahí está el diseño constitucional. La práctica institucional posterior la he tenido que resumir. Obviamente que el resultado de la obra constituyente fue una enorme modernización, acompañado antes por los que creían que la reforma nació de la noche. Pero ¿cómo? ¿No sabían ustedes que había reformas constitucionales provinciales que se habían anticipado al constituyente federal? Ha sido este proceso muy distinto a los anteriores. Por ejemplo, yo fui constituyente en Córdoba en 1987 y fue una reforma importantísima. Lo hubo en varias provincias argentinas más. Es decir, una de las fuentes del constituyente federal fue lo que ocurrió con el constitucionalismo provincial. Y voy a decir algo más. Tenemos 178 cartas orgánicas municipales vigentes, es decir, ejercicio de poder constituyente en el tercero de los niveles. No hace falta que diga también que nuestra federación es hoy la más compleja del mundo. 4 órdenes de gobierno: gobierno federal, provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios autónomos y además la creación de regiones para el desarrollo económico y social. Así que, en definitiva, la modernización evidentemente fue consagrada de la mejor manera posible. El capítulo de incumplimientos he tenido que
desarrollarlo muy brevemente, pero no puedo dejar de hacer una referencia. El primer violador de la Constitución es el Congreso. En segundo lugar, Poder Judicial. Hay que analizar en detalle, no tengo tiempo de hacerlo, la jurisprudencia de los jueces provinciales y federales y de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Solamente voy a decir esto. Si no fuera por lo que ha ocurrido en los últimos años, con la actual integración de la Corte, nosotros seguiríamos con la Ley 26.080 de 2006, recuerden lo que había hecho con el Consejo de la Magistratura, reducción de 20 a 13 miembros para asegurar el control político, o la Ley 26.855, fulminada por la Corte en el caso Rizzo. La otra fue Colegio de Abogados contra Estado Nacional. Es decir, muy importante el rol de la Corte en algunos fallos, siendo prácticamente el único poder que ha tratado de cumplir en algo con la reforma constitucional, y por un detalle que no es menor, 2 de los ministros fueron constituyentes, o sea, Maqueda y Rosati. Así que, en definitiva, este es el estado de situación. Argentina es un país decadente. No hay ninguna duda que el incumplimiento sistemático de la Constitución te lleva a eso. Este tema lo estudió muy bien Carlos Santiagonino. Su testamento intelectual se llamó Un país al margen de la ley. Inmediatamente yo hice después, con criterio interdisciplinario, 3 encuestas de cultura constitucional. Primero, el sociólogo fue Mora y Araujo hasta que murió, después fue Eduardo Fidanza. Los resultados, he mencionado uno, voy a mencionar otros para que ustedes tengan una idea de lo que pasa en la Argentina. Más del 80% sabe que la Argentina es un país al margen de la ley. Más del 80% sabe que los argentinos obviamente son desobedientes y transgresores. Cuando se hace el ranking de los violadores de la Constitución, aparecen en primer lugar los políticos, después aparecen los policías, después los funcionarios públicos, después el resto de la sociedad, después los jueces como violadores y después los abogados como violadores de la Constitución. Es decir, esta es la realidad sociológica que nosotros enfrentamos. Ahora, ¿cuál es mi propuesta final en este Congreso de Abogados y de Jueces? Levantar la voz, hacer educación cívica y democrática. Consulten ustedes si hay hoy educación cívica y democrática y les adelanto, la respuesta es negativa. ¿Qué tipo de futuro podemos tener nosotros como sociedad si no se respetan las instituciones, empezando por la Constitución? ¿No es acaso lo que han enseñado de manera magistral Acemoglu y Robinson, recientemente premiados como premios Nobel, con su gran obra ¿Por qué fracasan las naciones? ¿Saben por qué fracasan? Porque te quedás sin instituciones y sin leyes. ¿Quieren que hable de Levitsky y Ziblatt, cómo mueren las democracias? ¿Quieren que les explique que ya no tenemos los golpes del pasado, sino golpes pequeños pero permanentes contra la democracia liberal, contra la democracia constitucional, llevada adelante por un Congreso absolutamente inexistente que no debate ni resuelve prácticamente nada? No hablemos del desastre de la Ley 26.122. He denunciado por Clarín que el objetivo, como fue la vez pasada, es que no haya ley de presupuesto para seguir gobernando por decreto y manejando la bolsa, que es el objetivo central que tiene entre sus competencias el Congreso de la Nación. Frente a esta realidad, no tengo la menor duda que los colegios de abogados, las academias, tenemos
como lo acabo de decir, que cumplir con una misión elemental de docencia cívica, levantar la voz, abrazarnos a la Constitución, porque esta es el arca sagrada de nuestras libertades. Nada más. Muchas gracias, doctores. Bueno, para proceder al cierre de este 7º encuentro de egresados de la Universidad de Bolonia, invitamos a descender del estrado al doctor Hernández y a subir al estrado a la doctora Patricia Fernández de Andriani y al doctor Luca Mezzetti.